Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En el sermón anterior consideramos algunos aspectos de esta resolución, pero no pudimos concluir por causa del tiempo. Vimos en primer lugar la naturaleza de esta resolución. No fue una de esas decisiones que tomamos generalmente cuando se acerca el año nuevo y que ya nos recordamos cuando llegue el mes de febrero. No, fue una determinación firme y muy específica. No me voy a contaminar con esa comida ni con esa bebida, no importa el precio que tenga que pagar por ello. Vimos en segundo lugar la razón de esta resolución. ¿Por qué rehusó Daniel participar de la comida y la bebida del rey? En algunas otras cosas, él no tuvo problema en adaptarse, pero en este asunto de la comida fue intransigente. ¿Por qué? El domingo pasado vimos que este asunto de la comida tocaba algunos aspectos contrarios a la ley de Dios. Aparte de que es muy probable que Daniel haya percibido detrás del anzuelo la carnada. Esa comida implicaba cierto estilo de vida, contrario a la piedad del pueblo de Dios. Y todo eso llevó a Daniel a asumir la posición que tomó. Y finalmente, comenzamos a considerar la vez anterior la fuente de esta resolución. ¿Cómo es posible que un joven de 14 o 15 años de edad haya tenido el discernimiento y el coraje que se necesita para tomar una decisión como esta? ¿De dónde surgió esta resolución de Daniel? Bueno, dijimos el domingo pasado en primer lugar de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Daniel era un pecador redimido y santificado por gracia. Él tomó la decisión que tomó e hizo lo que hizo por la obra de la gracia de Dios en su vida. Como decíamos la vez pasada, lo que está detrás de la historia de Daniel no es primariamente la fidelidad de un hombre o de un grupo de hombres, sino la fidelidad de Dios, que en medio de la apostasía de Israel y en medio de la corrupción de Babilonia, preservó a estos 4 jóvenes adolescentes y los capacitó para actuar con esa determinación. Y debemos insistir, amados hermanos, en que esa gracia divina que estuvo disponible para ellos, está disponible para nosotros también. No importa cuán terrible es el pecado que mora en nuestro interior y cuán fuerte es la presión que recibimos del mundo. Mis queridos hermanos, nuestro Dios sigue siendo todopoderoso y su gracia sigue siendo suficiente. Pero hay 2 aspectos más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de esta resolución. 2 elementos que se conjugaron en la vida de Daniel y sus amigos cuando ellos tuvieron que enfrentar esta prueba en Babilonia. La gracia de Dios actuó en ellos, pero concomitantemente con esto, en ese momento crucial de sus vidas, entró también en acción, en segundo lugar, una conciencia bien informada. ¿De dónde surgió esta resolución? Bueno, sí, de la gracia de Dios, pero también de una conciencia bien informada. Antes de nosotros movernos hacia lo correcto, tenemos que conocer qué es lo correcto. Es en base a esa información que la conciencia actúa. Ahora, ¿qué es la conciencia? Este es un término que no está muy de moda hoy día. El hombre moderno parece ver la conciencia como un problema, como un defecto moral que no nos permite gozar de la vida sin preocupaciones. Muchos psiquiatras y psicólogos hoy día, cuando tienen que lidiar, por ejemplo, con un caso de homosexualidad, tratan de ayudar a esta persona a que se sienta bien consigo misma, a que se acepte a sí misma, a que no se sienta culpable. La homosexualidad ha dejado de ser un problema ya. ¿Saben cuál es el problema hoy día? El sentido de culpa. Ese es el problema.
Pero ese sentido de culpabilidad que siente el homosexual inicialmente no es otra cosa que la voz de su conciencia que pasa juicio sobre su inclinación antinatural y le dicta su veredicto: culpable. Eso no está bien, estás pecando contra Dios. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la habilidad innata que Dios ha puesto en el hombre para juzgar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. En otras palabras, es la facultad de discernimiento ético en el hombre. La conciencia pasa juicio antes y después de todas nuestras acciones. Juzga de antemano lo que pensamos hacer y nos dice si está bien o si está mal. Si conforme a su juicio lo que vamos a hacer es algo bueno, la conciencia nos alienta. Si conforme a la conciencia lo que vamos a hacer es malo, nos pone un freno moral. Por eso, mi amigo, es que tú te sientes mal cuando vas a hacer algo que tú sabes que está mal. Después de cometida la acción, la conciencia se convierte en una corte. Y esa corte emite un veredicto: inocente, culpable. Lo que hiciste está bien, lo que hiciste está mal. Esa es la función de la conciencia: pasar juicio sobre nuestras acciones, aprobando o condenando. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, es decir, aquellos paganos que no conocen a Dios, que no tienen ley, no conocen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo está diciendo aquí, todos los hombres tienen una conciencia. Algunas personas maltratan su conciencia, pero todos nosotros nacimos con una conciencia. Aún esos paganos que no conocen a Dios, que no conocen la ley de Dios, ellos también tienen una conciencia. Y dice Pablo que ellos son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por supuesto, un pagano que no conoce la ley de Dios, su conciencia no podrá pasar juicio correcto en muchas cosas. Pero pasa juicio, pasa juicio. Ahora bien, para realizar su función adecuadamente, la conciencia necesita estar bien informada. Alguien ha dicho, una buena conciencia es aquella que está equipada con un criterio sano y bíblico de lo que es correcto y lo incorrecto. Sin ese criterio, ella no puede realizar su trabajo en una forma adecuada. ¿Y de dónde debe extraer la conciencia la información que necesita para formar sus criterios de juicio? Obviamente de la palabra de Dios. Dios es la norma final de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que está bien? Lo que Dios dice en su palabra que está bien. ¿Y qué es lo que está mal? Lo que es contrario a lo que Dios dice. No son mis gustos y preferencias los que establecen la distinción entre lo bueno y lo malo. No. Tampoco son los gustos y preferencias de la mayoría. Ese es el problema que tenemos hoy, que el hombre moderno se ha quedado sin una base objetiva de juicio porque ha echado a un lado a Dios y su palabra. Cuando Daniel y sus amigos tomaron la determinación de no comer la comida del rey, no lo hicieron porque a ellos les parecía que eso no estaba bien, sino porque ellos sabían con toda certeza que estaba mal. La palabra de Dios les había provisto esa información. La Biblia define el pecado en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 como infracción de la ley. No hay ley, no hay pecado. Para yo saber lo que es el pecado, tengo que conocer la ley. Y en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que el conocimiento del pecado nos viene por la ley. ¿Cómo puedo yo saber lo que está bien y lo que está mal? Por la información que Dios me provee en su revelación. Sin esa información,
estamos a expensas de nuestra opinión o la opinión de la mayoría. Y hermanos, esa opinión no siempre es correcta. En la Edad Media, la mayoría de las personas creían que la tierra era plana. Ahora, aunque la mayoría de las personas en la Edad Media creían que la tierra era plana, en la Edad Media la tierra era redonda, igualita que ahora. En la Edad Media las personas tenían la perspectiva de Ptolomeo, un pensador griego que pensaba que la tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la tierra. Ese es el sistema ptolomaico del universo. Hasta que llegó Copérnico y dijo que no, que realmente todos los planetas giraban alrededor del Sol. La mayoría estaba en contra de Copérnico. De hecho, Galileo Galilei fue llevado a juicio por decir que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. La mayoría estaba equivocado. Y ciertamente hoy día, tristemente, hay muchas personas que sacan su criterio de juicio de lo que piensa la mayoría. Pero la mayoría, mi amigo, no siempre tiene la razón. En la época de Daniel, la mayoría pensó que se podía comer de la comida del rey. Solo 4 pensaron que no, y esos 4 tenían razón. Esos 4 tenían razón. Por eso, hermanos, es que es tan importante que adquiramos un amplio conocimiento de la palabra de Dios y que traspasemos ese conocimiento a nuestros hijos. A los 14 o 15 años de edad, Daniel tenía suficiente conocimiento de la Escritura como para discernir lo bueno de lo malo en una situación bastante compleja. Él sabía a qué podía decir que sí y a qué tenía que decir que no. Tenía una conciencia bien informada. Podía establecer con sabiduría y prudencia cuáles eran sus límites. Hasta aquí yo llego sin problema, dijo Daniel. Ahora, de aquí para allá hay que matarme para yo pasar esa línea. Y yo me pregunto, queridos hermanos, ¿tienen nuestros hijos esa clase de discernimiento? ¿Les estamos transmitiendo el conocimiento que necesitan para desarrollar una conciencia bien educada? ¿Estamos desarrollando nosotros mismos esa clase de conciencia? Yo me temo que algunos cristianos solo pueden discernir lo malo cuando éste se presenta con toda su crudeza. Y continuamente les oímos decir, pero yo no le veo nada malo. Son el tipo de creyentes que de haber estado en Babilonia no hubiesen participado en las fiestas orgiásticas que seguramente se celebraban en el palacio de Nabucodonosor, pero si hubiesen comido la comida del rey sin problema. Y seguramente hubiesen criticado a Daniel y a sus amigos como demasiado quisquillosos. Hermanos, debemos educar nuestra conciencia con la palabra de Dios y debemos traspasar esta información a nuestros hijos. Tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando se presenta en una forma sutil. El otro día, hace unas semanas atrás, meses atrás, un hermano de aquí de la iglesia, y yo le pedí permiso para poder usar este ejemplo, me decía que él hablaba con su hija para instruirla acerca del tipo de canciones que hay en el mundo que suenan muy bonitas y cómo nosotros debemos cuidarnos de esas cosas aunque suenen muy bonitas. Y él le decía, imagínate que de repente comenzara una canción con una música muy atractiva que dijera, me gusta matar, me gusta mentir. Suena tan lindo, y si lo dicen en inglés ni cuenta me doy. Pero lo que está diciendo la canción es una barbaridad. Ahora, hermanos, ¿saben una cosa? Hay canciones que no son tan bárbaras y hacen daño al corazón de nuestros hijos si nosotros no les damos una perspectiva correcta. Estás de repente en un lugar público, en un mall, y de repente comienza a sonar en los altavoces una canción que dice, yo nací para amarte más allá de la razón.
¿Tiene algo de malo la canción? Sí. Una filosofía completamente equivocada. ¿Cómo que yo nací para amarte más allá de la razón? O sea, yo debo meterme con una persona simplemente porque mi corazón late, porque mi corazón se derrite, aunque en mi mente yo sé que es un sinvergüenza, es un bárbaro. O sea, más allá de la razón, no es que yo no tengo nada que hacer porque yo nací para amarte. Pero yo no veo nada de malo esa canción, y por eso yo dejo que mi hija de 12 años la oiga y la oiga y la oiga y la oiga. Entonces después, cuando la hija se mete con un individuo con el que no se debe meter, entonces está la mamá vuelta loca y sin idea, pero es que tú la criaste para eso. Tú dejaste que ella adquiriera esa forma de pensar. Tú se lo permitiste. Aparte de que poner a una niña de 12 o 13 años a oír y oír y oír y oír canciones románticas, lo que hace es empujarla a un romanticismo temprano que no le va a hacer ningún bien. Pero hay padres que son tan simples que no pueden ver eso. Simples. Y esa simpleza va a destruir el alma y el corazón de sus hijos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a discernir el mal, aun cuando no se presenta en una forma tan abierta, aun cuando no se presenta en una forma tan franca. Daniel y sus amigos pudieron discernir claramente dónde estaba el problema, porque ellos tenían una conciencia bien informada. Y cuando se enfrentaron con esta prueba en Babilonia, ellos sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. Pero hay un elemento más que debemos mencionar aquí en cuanto a la fuente de donde surgió esta resolución piadosa y que está estrechamente relacionado con el punto anterior. Estos jóvenes no solamente tenían una conciencia bien informada, también tenían una fe inquebrantable en Dios y en su palabra que les proveyó del coraje que necesitaron para mantener una buena conciencia. Para mantener una buena conciencia. Muchas personas tienen una conciencia bien informada. Ellos saben lo que deben hacer, pero a la hora de actuar hacen lo que quieren, no lo que deben. Tienen una conciencia bien informada, pero a la hora de actuar no actúan conforme a la voz de su conciencia. Hace unos años atrás, en el año 1984, un avión, creo que era de Avianca, se estrelló en la cordillera andina. Cuando rescataron la caja negra, descubrieron que el avión iba volando muy bajo. Parece que el piloto no podía visualizar que había una montaña cerca y los indicadores comenzaron a decirle, pull up, sube, sube. ¿Saben lo que hizo el piloto? Lo último que se oyó en la caja negra es la voz del piloto diciendo, shut up, gringo, cállate, gringo, y apagó el aparato y se estrelló. Hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo con su conciencia. La conciencia comienza a decirle, cuidado, sube, sube. Y al igual que este piloto le decimos, cállate, gringo. Y terminamos estrellados en una cordillera. El asunto no es simplemente tener una conciencia bien informada. Es tener la fe que provee el coraje de hacer lo que es correcto. Eso es por fe. Estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que ellos vivían delante de Dios. Ellos estaban plenamente convencidos de que Dios se encargaría de las consecuencias que vendrían sobre ellos si hacían lo correcto. Pero sobre todas las cosas, estos jóvenes estaban plenamente convencidos de que Dios es más sabio que nosotros y que por lo tanto, si hacemos la cosa como Él dice, nos irá mejor, aunque a primera instancia parece más desventajoso. Hermanos, la fe es imprescindible para la obediencia. La fe. Cada vez que nosotros desobedecemos un mandato de Dios, lo hacemos porque le creemos al mundo y no a Dios. Daniel y sus amigos tomaron la determinación de obedecer porque ellos creían en Dios, no en el mundo. Lo que subyace detrás de esta determinación a la obediencia fue la fe de ellos. La fe de ellos. Noten en el capítulo 1 cómo Daniel le dice
al jefe que estaba sobre él, mira, haz la prueba con nosotros, danos a comer legumbre por 10 días. Y a los 10 días, chequeé a ver, y por supuesto a los 10 días ellos estaban más robustos y más sanos que todos los demás muchachos. Daniel estaba plenamente convencido de que si ellos hacían la voluntad de Dios, Dios se encargaría del problema. Y Dios se encargó del problema. Eso es fe. Ellos obedecieron porque creyeron. Y lo mismo pasó más adelante en el capítulo 3. Cuando los amigos de Daniel iban a ser echados en un horno de fuego ardiendo, Nabucodonosor había erigido una estatua inmensa y emitió un edicto que decía: cualquier persona que no se postre ante esa imagen será echado en un horno de fuego. Los amigos de Daniel dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Nabucodonosor llama a estos jóvenes y le dice: pero ¿es verdad que ustedes no se van a postrar ante esa imagen? Ellos respondieron, versículo 16 del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tenían delante de sí a un rey muy poderoso y bien enfurecido, pero con los ojos de la fe. Ellos podían ver al Dios omnipotente que creó y sostiene todas las cosas, y delante del cual Nabucodonosor era menos que nada. Hermanos, nosotros los que tenemos hermanos mayores, cuando se armaba un pleito en el barrio y alguien le quería dar a uno, ¿qué hacía uno? Buscar a su hermano mayor, porque era más grande que uno. Y uno veía al hermano mayor y decía: no hay problema, yo tengo un hermano que me defiende. Hermanos, ¿saben cómo nosotros podemos vencer al diablo? Cuando detrás de los reyes, príncipes y personas de este mundo vemos al Dios Todopoderoso, por medio de la fe. Sin esa clase de visión es imposible tener esa clase de coraje. El coraje emana de la fe. De Moisés dice la Escritura que no tuvo temor de la ira del faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice el apóstol: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Lo que está en juego en cada acto de obediencia es nuestra fe. ¿A quién vamos a creer realmente? ¿Creemos que nos irá mejor en todo sentido haciendo las cosas a la manera de Dios? Entonces vamos a obedecer a Dios. Y dejaremos en sus manos los resultados de nuestra obediencia. Eso fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Y por eso tomaron la determinación que tomaron. El mundo nos ofrece un camino que parece más fácil, más deleitoso y más placentero, pero es un engaño. Hermanos, amigos que están aquí, la Biblia dice que el pecado es un engaño. El pecado es como algunos políticos en campaña. Prometen y prometen y prometen y prometen cosas que ellos saben de antemano que no lo pueden dar. A menos que sea Mandrake, el mago. No lo pueden dar. Cuando el pecado es como político en campaña. Promete mucho. Promete lo que no puede dar. La fe es el escudo con el cual podemos defendernos de las promesas mentirosas del pecado. La fe. Podríamos decir muchas otras cosas de la fuente de donde surgió esta resolución, pero no podemos, por causa del tiempo, ampliar más este punto. Hay un asunto más que queremos considerar en cuanto a la resolución de Daniel. Ya hemos visto la naturaleza de esta resolución, hemos visto su razón, su fuente. Veamos ahora en cuarto lugar la manera como Daniel llevó a cabo su resolución. La manera como Daniel llevó a cabo su resolución. Y hermanos, si nos sorprendemos de la resolución que este joven adolescente tomó en aquella ocasión,
no menos debemos sorprendernos de la manera como él se comportó a la hora de llevar a cabo su resolución. Y como voy a mencionar 5 cosas para recordar sus memorias, para darles un recurso mnemotécnico, acuérdense de las 5C. 5C. ¿Cómo actuó Daniel? Ya sabemos lo que él resolvió hacer, pero ¿cómo actuó? Bueno, en primer lugar lo hizo con coraje. Con coraje. Aquí está la primera C. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta palabra que Reina Valera traduce como contaminación está asociada en el Antiguo Testamento con todo aquello que es abominación al Señor. Cuando Daniel fue a plantearle su postura al jefe de los eunucos, no encubrió la verdadera naturaleza del problema que él tenía con esta comida. Tú sabes que, mira, es que yo no digiero bien la carne. Entonces yo quisiera saber si es posible que me permitan a mí solo comer granos y verduras. No, no. Daniel fue completamente transparente. Daniel se identificó desde el principio como alguien que estaba asociado con el Dios de Israel. Soy judío, soy creyente, no me puedo contaminar con esa comida. Me contamina. Hermanos, una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Nosotros hemos oído muchas veces el refrán que dice, lo cortés no quita lo valiente. Una cosa es ser gentil, otra cosa es ser un cobarde. Este joven adolescente no tuvo reparo en identificarse tan pronto como llegó a Babilonia. Yo soy judío. Yo creo en Dios y vivo conforme a su ley. Hermano, nosotros debemos identificarnos como cristianos y mientras más rápido mejor. Jóvenes, y hablo aquí a todos aquellos que profesan fe en Cristo. Algunos de ustedes entraron recientemente a la universidad, otros están a punto de entrar. Si quieren evitar muchos problemas, identifíquense como cristianos y cuanto antes mejor. Un autor cristiano dice, si desde el principio en nuestros lugares de trabajo, entre los amigos, en la familia y en la sociedad en general, en medio de la cual nos movemos, si desde el instante mismo de nuestra conversión a Cristo no declaramos nuestra fe, corremos el peligro de que luego se nos haga más difícil el testimonio y no encontremos nunca la oportunidad para ello, imaginando dificultades e impedimentos que imposibilitan la proyección clara y poderosa de nuestra fe. Por el contrario, dice este autor, si manifestamos nuestra vivencia espiritual desde el primer instante, con toda naturalidad y sin rubor, nuestro testimonio tiene ya ganado mucho camino. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Te avergüenzas de estar asociado con Jesucristo? ¿Y qué persona hay en el mundo que sea más importante que nuestro Dios? Yo sé que hay mucha gente en el mundo que menosprecia la fe cristiana. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que se avergüenza del cristianismo, pero hermanos, ¿qué tiene nuestro Señor Jesucristo de lo cual tengamos nosotros que avergonzarnos? ¿Qué tiene Él? Daniel y sus amigos no se avergonzaron de Dios. Y desde el principio manifestaron una posición clara. No nos podemos contaminar. Lo que para ustedes es sublime, para Dios es abominación. Y nosotros estamos de parte de Él. Desde el principio. Actuaron con coraje, con valentía, como hombres. Como hombres. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. En segundo lugar, y aquí tenemos la otra cara de la moneda,
Daniel llevó a cabo su resolución no solo con coraje, sino también, y aquí está la otra C, cortésmente. Cortésmente. Con firmeza y valentía, pero también con respeto y buena educación. Cada cultura tiene un estándar de lo que es apropiado y lo que no lo es. Un conjunto de normas que podemos llamar buenas maneras. Ser cortés es actuar en conformidad con esas normas. Muchas de esas reglas de cortesía están enraizadas en un principio bíblico general de consideración a los demás. ¿Por qué no debemos comer con la boca abierta? ¿Por qué? ¿Hay algún texto bíblico que diga, no comerás con la boca abierta? No lo hay. Pero es desagradable para los demás que están comiendo con nosotros en la mesa ver cómo trituramos los alimentos con los dientes. Eso es desagradable. Esa norma de cortesía está enraizada en un principio bíblico de consideración. O pasarle por encima la mano a todo el mundo en la mesa para coger el pollo que está en la punta. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Ese principio general de cortesía no dice que debemos pedir las cosas por favor, que debemos dar las gracias, y así con un sinnúmero de cosas que componen las maneras, las buenas maneras de la sociedad en que vivimos. Bueno, Daniel tuvo el coraje de establecer claramente su posición, pero no lo hizo en una forma ruda y respetuosa. Óyeme bien, Melzar, haz lo que te dé la gana, pero no me voy a comer esa comida. No. Estos jóvenes sabían comportarse con buena educación. ¿Qué hizo Daniel cuando se enfrentó con esta prueba en Babilonia? Dos cosas que muestran estas buenas maneras. En primer lugar, hizo uso de la línea de autoridad establecida. Versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué hizo? Pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ya Daniel había propuesto en su corazón que no se iba a contaminar, pero en vez de actuar en buen dominicano, atento a él, atento a mí, no. En vez de irse por ahí a criticar y a chismear de sus autoridades, en vez de armar un lío con los jóvenes israelitas que estaban allí, ponerse con una pancarta, ¿qué hizo Daniel? Fue y pidió permiso al que estaba en autoridad sobre él. Eso es lo que él debía hacer. Daniel no se quedó callado en la mesa con los brazos cruzados. ¿Y qué te pasa? Mirando para el techo. Dice. Daniel no hizo eso. Daniel no se pavoneó, ni hizo alarde de su fidelidad. No. Cortés y educadamente pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y cuando éste no se atrevió a darle su aprobación, porque decía Daniel, es que tú estás poniendo en juego mi cabeza. Cuando el rey te vea más flaco que los demás, me va a llamar a capítulo. Y cuando él sepa que yo transgredí una orden suya, me va a cortar la cabeza. En ese tiempo los reyes no jugaban con sus órdenes. ¿Qué hizo Daniel? Fue al otro que estaba en autoridad. Noten el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, te lo ruego. Daniel respetó la autoridad que esos hombres tenían sobre ellos por la providencia de Dios. Él estaba determinado a no ceder ante algo que a él le parecía y que él sabía que era pecaminoso, pero él sabía también que eso no lo excusaba de su deber de respetar las autoridades superiores. Jovencitos, jóvenes que están aquí, puede ser que en el colegio se dé una orden que para ti sea irracional. Yo no entiendo por qué razón hay que quedarse arriba en los pasillos en el tiempo de recreo y que no puedo quedarme en el curso. Yo no entiendo eso. Bueno, está bien, no lo entiendes, pero haz lo que se te pide, y si tienes alguna queja en una forma respetuosa, ve donde la autoridad que puso esa regla y pregúntale.
Lo que tú no tienes derecho es irte por ahí a crear una rebelión entre los estudiantes de la escuela. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó la autoridad de sus hombres. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y en primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice el apóstol, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a todo superior. Es superior a ti en la línea de autoridad, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno civil, en la iglesia. Esa autoridad debe ser respetada. Hay personas que se sienten con una libertad de criticar a medio mundo. Aún en la iglesia a veces pasa eso. No están de acuerdo con algo que los pastores hicieron y ahí no hay problema en hablarle a medio mundo de lo que no están de acuerdo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Eso no fue lo que Daniel hizo. Daniel respetó las líneas de autoridad. Hermanos, la autoridad debe ser respetada. La autoridad debe ser honrada. Honrada. Puede ser que los que están en autoridad en alguna de estas esferas no sean cristianos. Y más aún, puede ser que sean personas terribles. Pero si nosotros somos cristianos, debemos adornar nuestra fe respetando a tales personas. Y no solo respetando a los que están en autoridad. Este principio se debe extender aún a las personas mayores. Nosotros estamos viviendo en una época donde los jovencitos no respetan a los adultos. Y hay adultos que promueven ese tipo de cosas porque los psicólogos dicen que eso hace bien. ¿Qué dice la Biblia? En Levítico capítulo 19, versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a los mayores, a los adultos en general. No es correcto que un jovencito le pase a uno por al lado sin saludar siquiera. Esa forma ruda de comportarse no es conforme a la piedad, no lo es. Pero Daniel no solo respetó la línea de autoridad que Dios había puesto por encima de él, sino que en todo momento se comportó con gentileza y consideración. Gentileza y consideración. El versículo 8 dice, le pidió permiso al jefe de los eunucos. Y en el versículo 12 dice, te ruego, te ruego. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el amor no hace nada indebido. Y la palabra que se usa aquí en el original es muy interesante. Es una forma verbal compuesta en griego, aeskema. Está compuesta de la palabra esquema, de donde proviene nuestra palabra en español, esquema, y de el prefijo a, que al igual que en español significa algo negativo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona tiene una enfermedad asintomática, ¿qué significa eso? Que el individuo tiene la enfermedad pero no los síntomas. Es asintomática. Bueno, dice Pablo aquí que el amor no es indiferente a ni actúa en contra de cierto esquema de conducta, cierta estructura de comportamiento que es social y moralmente aceptable. El amor no es rudo, el amor no es descortés. Esta palabra posee una amplia gama de significado. Señala todo aquello que es impropio, indecoroso, que no encaja, indecente, indelicado, de mal gusto, vergonzoso, bajo, reprochable, de mala reputación, que no es digno, que no es noble, monstruoso, crudo, vulgar, desagradable, rudo, ofensivo, que está fuera de lugar. Todo eso significa ese esquema. Y lo que Pablo dice es que el amor y la fe que el Evangelio promueven
ejerce tal influencia en el corazón del creyente que no lo moverá nunca a actuar en una forma impropia o indecorosa. Nunca lo moverá a pasar por alto o desafiar abiertamente las reglas del decoro social y la decencia. En el caso de Daniel, Daniel estaba determinado a no dejarse contaminar. Pero no por eso irrespetó la autoridad ni echó a un lado las reglas de cortesía y las buenas maneras. Por favor, no me obligues a contaminarme. Por favor. Gentilmente, educadamente. Queridos hermanos, es imposible para un creyente evitar las ofensas que causa el Evangelio en los que no creen. La Biblia dice claramente que el Evangelio causará ofensa en el mundo. El mensaje del Evangelio en sí mismo es ofensivo al hombre natural. A Cristo lo mataron porque el mensaje del Evangelio es ofensivo. A los apóstoles los persiguieron y todos murieron como mártires porque el Evangelio es ofensivo. El Evangelio le dice al hombre que es pecador y el hombre no quiere oír eso. Pero debemos reconocer con tristeza que no siempre es por el mensaje que los incrédulos se ofenden, sino por la forma ruda y descortés en que nos comportamos al transmitir ese mensaje y en nuestras vidas en sentido general. Nosotros debemos ser corteses. En un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común. Estamos viviendo épocas donde nadie toma en serio, o mucha gente no toma en serio las reglas de cortesía. Usted tiene una fila, lo aprietan, y sobre todo en un país como el nuestro. Usted está llegando a un parqueo y viene alguien y se mete. La gente no da los buenos días, tropieza con usted y no le dice, excúseme por favor. Una señora puede ir cargando paquetes y un jovencito le pasa por al lado y ni fue conmigo eso. No hay señora, ¿la puedo ayudar? Pero en un mundo como el nuestro, donde la descortesía es tan común, nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Nosotros los cristianos tenemos que hacer la diferencia. Hermanos, el cristianismo dignifica al hombre y nos lleva a actuar con dignidad. Daniel y sus amigos en Babilonia dieron ese ejemplo. Ser fieles y firmes a nuestros principios cristianos no significa ser rudos y desconsiderados. Algunas situaciones extraordinarias pueden requerir de nosotros una firmeza extraordinaria, como cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo con un azote de cuerdas. Pero el Señor no vivía con el azote en la mano. Él estaba defendiendo en ese momento el honor de Dios, pero Cristo era gentil, tan gentil que dice la Biblia que los niños no tenían problemas en acercarse a Él. Se sentían a gusto con el Señor Jesucristo. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 5, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si hay algo por lo que nosotros debemos ser reconocidos es por ser gentiles. Es impropio de un cristiano ser rudo y desconsiderado. En tercer lugar, Daniel no solo fue valiente y cortés, sino también, tercera C, constructivo. Constructivo. Rehusó comer de la comida del rey, pero al mismo tiempo dio una alternativa. Él fue sensible a la preocupación de sus superiores. Dice en el versículo 10 que el jefe de los eunucos le dice, Daniel, yo temo a mi señor el rey, que señaló vuestra ración, y cuando vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, mi amigo, ese no es mi problema. Yo no vine a discutir contigo lo que vas a hacer tú con respecto a ese asunto. Yo simplemente te estoy diciendo que yo, que está aquí, Daniel, no se va a contaminar. No. Daniel no actuó así. Daniel no actuó así. Él reconoció que el temor que ese hombre tenía no era infundado. Nabucodonosor podía cortarle la cabeza. Era una situación bien delicada para ese pobre hombre, que no era más que un subalterno.
Yo recuerdo cuando ahora fuimos a Cuba y llevamos una impresora para los hermanos allá y la persona que estaba allí me dijo, bueno, esa impresora, ¿usted la piensa dejar aquí? ¿Qué le digo? Le dije, bueno, para serte honesto, sí. Sí, realmente. Bueno, pues tiene que pagar impuestos. Óyeme, ¿y no habrá alguna manera en que, mira, esto es para unas personas? No. Hay que pagar $200 de impuestos. ¿Qué le voy a decir? Mira, yo simplemente te pregunto si tú puedes hacer algo por mí, pero yo entiendo que tú estás obedeciendo órdenes. Él es un subalterno, él está haciendo simplemente lo que le mandaron a hacer. ¿Voy yo ahora a acabar con el pobre hombre que está haciendo su deber? Mira, haz algo por mí si puedes. No pudo. Pero yo no puedo acabarlo porque está haciendo su deber, porque está cumpliendo con lo que le mandaron a hacer. Daniel entendió que la preocupación de ese hombre era real. ¿Qué hizo? Le dio una alternativa. Mira, vamos a hacer una prueba. Dame 10 días de la comida que yo te pido. Y mira a ver qué pasó. En estos días escuchaba una prédica del pastor Stu Johnston y él decía algo muy cierto. Nosotros los cristianos no podemos ser reconocidos únicamente por las cosas que no hacemos. Hay cristianos que se reconocen por todo lo que no hacen. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Los cristianos no pueden ser reconocidos únicamente por lo que no hacen. Hay muchas cosas que nosotros los cristianos no hacemos porque violan nuestras conciencias. Es verdad. Pero no podemos ser reconocidos únicamente por la lista de cosas que no hacemos. Los creyentes debemos ser constructivos. Si bien es cierto que no podemos enredarnos en todas las cosas que el mundo hace, hay muchas otras cosas que sí podemos hacer y algunas de ellas podemos presentarlas como alternativas de aquellas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, los cristianos no deben guardar el día del Señor. Los cristianos deben guardar el día del Señor. Eso es un deber. A menos que sea un asunto de necesidad, no estamos supuestos a trabajar ese día. Pero nosotros podemos trabajar el sábado. O podemos trabajar horas extras para cubrir el horario que se me pide. No debemos mentir para ganar el favor de un cliente. Pero nosotros podemos ir una milla más para ganar como quiera su favor y tal vez resolver la dificultad que ha ocurrido con este cliente. No podemos mentir en la oficina, como decía el pastor Eduardo. Pero cuando el jefe nos dice, dile que yo no estoy aquí, que salí de diligencia. Tú puedes decirle, mire, yo no puedo decir eso, pero si usted quiere, yo puedo decirle a él que en este momento usted no está en la disposición de tomar el teléfono, que lo va a llamar más tarde. Búsquele una alternativa. Yo no puedo hacer esto, pero hay aquí algo que yo sí puedo hacer. Ser constructivo. En cuarto lugar, Daniel fue constante. La cuarta C. Lo hizo con coraje, cortésmente, fue constructivo, fue constante, persistente. Cuando el jefe de los eunucos no pudo resolver el problema, ¿qué hizo Daniel? Bueno, ni modo. ¿A comerme la comida del rey? No. Él no se rindió. Buscó a la otra persona que estaba en autoridad. Él no se rindió. Llevó el caso a otra instancia. Él había tomado la determinación de no ceder en este asunto y mantuvo esa resolución hasta el fin de sus días. Fue constante, fue persistente. Así que Daniel llevó a cabo su resolución cortésmente, fue constructivo, fue constante. También podemos decir en quinto y último lugar, y aquí está nuestra quinta C, fue contagioso. Contagioso. Todos los niños saben aquí lo que es el contagio. Un amiguito tiene gripe, le tosió encima y lo contagió. Le pegó la enfermedad. Bueno, en el versículo 8, nosotros vemos que se habla de Daniel como tomando la resolución. Pero ya en el versículo 12 se habla de Daniel y sus amigos en la misma posición. ¿Qué pasó allí? Bueno, es muy probable que Daniel haya ejercido una influencia santificadora en la vida de estos jóvenes.
Daniel los contagió. Viendo su ejemplo y su determinación, ellos decidieron alinearse con el Dios de Israel. Hermanos, no menospreciemos el efecto que podemos causar en otros que están a nuestro alrededor y que observan nuestra conducta, tal vez sin saberlo, sin darnos cuenta. En un momento dado podemos ser usados como instrumentos para fortalecer a alguien que está dubitativo, o para dar dirección a alguien que está confundido. Daniel en su fidelidad fue un ejemplo para este pequeño grupo de jóvenes en Babilonia. Ahora, obviamente, estos 3 jóvenes fueron lo suficientemente sensatos como para estar cerca de Daniel y recibir el ejemplo, y no con todos los demás que los hubieran podido influenciar para mal. Nuestros amigos ejercen una influencia sobre nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Salomón está hablando aquí a su hijo y dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Salomón sabía que esos amigos de su hijo podían influenciarle para mal. Proverbios capítulo 4, versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y noten que allí Salomón no lo está dando como una mera posibilidad. Te junta con necios, serás quebrantado, seguro. Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver versículo 20 del capítulo 23. Versículo 20 del capítulo 23. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Capítulo 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, y oigan bien, jóvenes, ni desees estar con ellos. A veces los malos fascinan. Los rebeldes, los insensatos, los necios, ejercen una fascinación. Y dice aquí Salomón a su hijo: no desees estar con ellos, no los envidies, que son vidas miserables y desgraciadas. Y si no se ve ahora, créeme, tarde o temprano la desgracia y la miseria del necio se verá. Y los amigos van a ser arrastrados con él. Algunos jóvenes cometen el error de pensar que son lo suficientemente maduros y definidos como para no dejar que esas cosas los afecten. Y lo que es aún peor, hay padres que piensan como ellos. Hay padres que piensan así, que las amistades de sus hijos no le van a hacer nada. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aún las que ya tienen, aquellas que con tanto trabajo tú has tratado de inculcar en la vida de ese muchacho, las malas compañías lo corromperán. Y Pablo dice: no erréis, no se engañen, no sean de lo que piensan. No, eso a mí no me afecta. No te afecta. Hermanos, existe en todos nosotros un principio de asociación que difícilmente podemos evitar. Ese principio es: terminamos conformándonos en cierto grado a todas aquellas personas con las que nos asociamos íntimamente. Por eso es que con el paso de los años, los buenos matrimonios se parecen. Con el paso de los años, un hombre y una mujer que se llevan bien comienzan a parecerse. Y a veces el hombre está callado y le dice a la esposa: ¿tú sabes qué? Ya yo sé lo que tú vas a decir. ¿Y qué? ¿Un curso de telepatía? No, es que se parecen. Es que se parecen. Hay una influencia. Inevitablemente hay una influencia. Es posible, jovencito, que al principio te sientas incómodo con ciertos pecados que tus amigos cometen, sobre todo si tus padres te han instruido y te han dicho que eso está mal.
Pero si tú continúas con esas compañías, ¿sabes lo que ocurrirá? Que gradualmente tolerarás esos vicios. Y luego comenzarás a excusar a tus amigos. Y luego terminarás haciendo lo que ellos hacen. Por eso es que dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Fíjense, primero comienza por el camino caminando y termina sentado en la silla con los escarnecedores. Hay un proceso gradual, pero qué bueno que así como existen necios y escarnecedores en el mundo que ejercen una mala influencia en los demás, así también están los Danieles y las Danielas, que tienen suficientes pantalones como para hacer la diferencia. Porque miren, hay que tener coraje para hacer una diferencia. Yo repito, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Yo sé que hay muchas personas, hay jóvenes que no se convierten al Señor porque son unos cobardes. Y yo estoy completamente seguro de eso. No tienen el coraje suficiente para enfrentar a un mundo pecador. Cristo dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos. ¿Violentos en qué sentido? Que tienen suficiente coraje como para enfrentar a un mundo pecador. Daniel tenía ese coraje. Y qué bueno que en el mundo hay Danieles y Danielas. Me decía un hermano el domingo pasado, pastor, por favor, no solamente menciona a los Danieles, también menciona a las Danielas. Y es verdad, así como necesitamos hombres de coraje, necesitamos mujeres de coraje. Jóvenes que cuando termina el culto y se van allá afuera, y hay otros jóvenes que comienzan a hablar muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó aquí, y comienzan a hablar de las cosas que hicieron el fin de semana, tienen suficiente coraje como para decir, pero espérate, ¿qué te pareció el culto? En vez de dejarse arrastrar, no, pero espérate, estamos aquí en el día del Señor, ¿qué te pareció lo que se acaba de predicar? ¿Qué piensas tú de eso? Hay que tener coraje para eso. Coraje. Pero gloria a Dios que hay jóvenes aquí, no serán muchos, porque los Danieles no abundan tristemente, pero hay que tienen coraje. Danieles y Danielas. Manos, el tiempo se ha ido. Solamente puedo decir que el Señor nos dé la gracia que nosotros necesitamos, primero para vivir con una buena conciencia delante de Dios, para no ser como el piloto, cuando esta conciencia comienza a decir, pull up, no decirle, cállate gringo, que Dios nos dé la gracia de poder vivir con una buena conciencia, saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Pero que Dios nos dé la gracia también de hacerlo de una manera correcta. Coraje, las 5C, cortésmente, constructivamente, hasta a mí se me fue, constante y contagiosamente. Vamos a orar. Te damos gracias, oh bendito Señor y Dios nuestro, por darnos en esta mañana tu santa y bendita palabra. Padre, gracias por hombres como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Gracias por jovencitos así. Gracias, oh Señor. Y en nuestra oración, que tú continúes levantando en medio nuestro jóvenes adolescentes que tengan ese mismo coraje y esa misma determinación. Tanto jovencitas como jovencitos, que lleguen a ser hombres como Daniel. Nosotros te suplicamos que tú nos concedas gracia abundante, no solamente a los jóvenes de esta iglesia. Padre, nosotros también los adultos tenemos que enfrentarnos con un mundo pecador que no piensa como tú. Un mundo que no tiene los valores que tú tienes, que no exalta los valores que tú exaltas. Señor, nosotros somos bizarros en este mundo, pero te pedimos que nos ayudes a vivir como Cristo, que nos ayudes a imitarle a Él y a seguir sus pisadas. Danos el coraje y la determinación que necesitamos para vivir como santos en un mundo impío. Señor, gracias una vez más por el ejemplo de este hombre. Impacta nuestros corazones con él y tráenos esta tarde con el corazón listo y preparado para seguir oyendo palabra tuya, oh Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.